queridos seguidores del Archivo Histórico del Atlántico, soy Mabel López, la doctora en Historia y creadora del canal de YouTube La Historia detrás de los libros, un espacio en el que cada semana reseñamos los libros más recientes de la historiografía iberoamericana. Tengo el placer de acompañarlos en esta tercera edición de nuestros 10 encuentros semanales sobre libros del Caribe. Los invitamos a acompañarnos en los siguientes minutos para hablar de la historia de las mujeres en el Caribe colombiano. La historiadora María Teresa Ripoll nos cuenta en sus investigaciones sobre el Caribe neogranadino que en el siglo XVIII los trabajadores, catalogados como pobres o pueblo llano por vivir de los ingresos de su labor, eran especialmente los libres de todos los colores, que en provincias como la de Cartagena se desempeñaban como zapateros, carpinteros, plateros, albañiles, cocineros, pulperos, carretilleros, cerradores, faroleros, jornaleros, aparceros, vendedores ambulantes, aguateros, pescadores y canoeros, entre muchas otras actividades artesanales e informales, mientras que las mujeres, excluidas deliberadamente de los censos por realizar actividades domésticas consideradas por la corona de poca importancia, eran revendedoras, planchadoras, costureras, lavanderas, nodrizas, chicheras y buhoneras. En el caso de los esclavizados, que fueron numerosos en la provincia de Cartagena, explica el historiador Alfonso Múnera, muchos de ellos eran alquilados por sus amos para beneficiarse de su jornal, sin escrúpulo alguno, al punto de prostituir a las mujeres de esa condición sociorracial en las tabernas de la ciudad, lo que implicó incluso que gobernadores y obispos, por peticiones de la corona, enviaran cartas a la corte de Madrid alertando sobre la vida pecaminosa que transcurría por las calles de la ciudad. Debido a que las trabajadoras libres de todos los colores devengaban sus propios recursos y muchas veces mantenían su hogar por entero, las dinámicas conyugales informales en las que estaban inmersas implicaron una alta individuación de su parte que las llevó a combatir por las vías de hecho o de derecho la violencia de sus parejas y a reclamar la manutención de sus hijos cuando los padres buscaban evadir sus responsabilidades. Este no es un hecho baladí, pues como nos aclaran los historiadores Leonor Hernández Fox y Carlos Mario Manrique, las mujeres eran la mayoría en provincias como Cartagena, que para 1777 tenía 1.128 mujeres más que hombres. En el caso de los indígenas, las mujeres superaban en 32 a los hombres. En los libres de color esta cifra ascendía a 989 y entre los esclavos había 278 más mujeres que hombres. Solo entre las personas blancas los hombres superaban en 171 a las mujeres. Como lo he sostenido en varias de mis publicaciones, las libres de todos los colores en el virreinato del Nuevo Reino de Granada eran catalogadas como malas esposas por las autoridades eclesiásticas y por los abogados defensores de los maridos, debido a la falta de subordinación a su cónyuge, a su altivez y conflictividad. Se diferenciaban de las perfectas casadas de la élite blanca, en que no gustaban de permanecer en la casa, asistían a fiestas, eran poco religiosas y, según las creencias de la época, unas sinvergüenzas a quienes la calle conducía a los peores pecados, entre ellos el adulterio. Entre tanto, las casadas de la élite permanecieron la mayor parte del periodo colonial en el espacio doméstico y sobrellevaron con paciencia la dominación masculina. No obstante, a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, cuando en los sectores ilustrados neogranadinos empezó a ponderar el trato a la mujer como compañera e igual, ellas acudieron a las autoridades judiciales para reivindicar el que creían era su derecho a la integridad o abandonaron directamente a sus maridos para depositarse donde sus familiares. De esa alta individuación que también las llevó a tomar las riendas económicas de sus familias como dueñas de pulperías y comerciantes activas en los mercados esclavista e inmobiliario en Cartagena de Indias entre 1809 y 1858, nos hablan investigaciones recientes de las historiadoras Muriel Vanegas, Maribel de la Cruz y del historiador Sergio Paolo Solano, así como de Vanessa Niño de Villeros y el historiador Raúl Román Romero. Hoy en esta sesión de la historia detrás de los libros en el Archivo Histórico del Atlántico recordaremos el videoblog 14 sobre el libro Normas y Transgresiones, las mujeres y sus familias en Cartagena de Indias y La Habana, 1759-1808, de Leonor Hernández Fox y Carlos Mario Manrique Arango, una publicación de la Universidad Uniagustiniana. El videoblog 74 sobre el libro colectivo Ni calladas ni sumisas, transgresión femenina en Colombia, siglos XVII a XX, una obra que agrupa 11 investigaciones y que fue coordinada por mí en 2021 y publicada por la editorial Uniagustiniana y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC.
y el videoblog 88 sobre el libro más reciente de la editorial La Iguana Ciega de Barranquilla y compilado por Carolina Marrugo Orozco y Carlos Mario Castrillón, denominado Aproximaciones a la historia de las mujeres en el Caribe colombiano. Para iniciar con el libro Normas y Transgresiones, las mujeres y sus familias en Cartagena de Indias y La Habana 1759-1808, quisiera recordar que uno de los aspectos que destacamos en la historia detrás de los libros fue su ejercicio de historia comparada, una tendencia investigativa que surgió con la Escuela de los Anales de Francia y cuyo padre sería Marc Bloch. El objetivo de comparar es apreciar lo similar y lo diferente de dos casos y requiere que el historiador conozca bastante bien al menos uno de los dos fenómenos que va a comparar. El sentido de ese ejercicio es entender que hay conexiones entre los diferentes espacios geográficos, tendencias globales, pero también particularidades locales. Este libro de Leonor Hernández Fox y Carlos Mario Manrique Arango cumple a rajatabla cada una de las condiciones para efectuar la historia comparada. Sus autores son una especialista en la historia de la familia del siglo XVIII en La Habana, Cuba, y el otro en la historia del mismo periodo en Cartagena de Indias. Es decir, cada uno conoce muy bien el fenómeno de su país que va a comparar con su colega. Adicionalmente, los dos países son susceptibles de ser comparados en ese periodo de estudio porque fueron parte del Imperio Español y estuvieron afectados por las mismas medidas administrativas, políticas, económicas, culturales y judiciales. Es decir, son similares. Pero hay una diferencia. Mientras Cartagena tenía población mayoritariamente libre de todos los colores y dependía del comercio, de las remesas y de las haciendas ganaderas, de labranza y de trapiche, La Habana se sustentaba en las plantaciones esclavistas y su población era sobre todo blanca, mientras que los libres de todos los colores estaban en un tercer lugar después de los esclavos. Recordemos cuáles fueron los valores agregados de la obra que destacamos en la historia detrás de los libros. El análisis de la historiografía referida a Cartagena de Indias y La Habana muestra que se han realizado una serie de trabajos sobre su vida familiar y de las mujeres. Sin embargo, jamás se había realizado un estudio de historia comparada sobre estas temáticas. Yo quiero resaltar que la historia social comparada es una cuestión poco realizada en América Latina. La mayor parte de los estudios comparados latinoamericanos se centran en lo político y en lo económico. Sin embargo, es muy importante estudiar a las familias y las mujeres también desde el punto de vista comparativo. De ahí que este sea el primer estudio de una serie de trabajos que nos proponemos realizar, tanto el profesor Manrique como yo, sobre las ciudades, las principales ciudades, puertos del Caribe hispano. Estudiar la normatividad que regía la vida de las mujeres en dicho periodo nos permite valorar en la larga duración problemas de nuestro entorno actual, como la violencia doméstica, la crianza de los hijos y las relaciones de pareja. Esto nos permite entender fenómenos y problemáticas de larga duración. Abordar estos estudios también es de mucha importancia, pues los estudios de familia y los estudios sobre mujeres desde perspectivas de género u otras perspectivas son poco realizados por nuestra historiografía. De este libro nos queda como conclusión gruesa que las mujeres no permanecieron inermes ante el control físico y económico de los maridos, que muchas veces derivaba en maltrato físico. Sin importar su condición social, ellas transgredieron las normas y las costumbres para acudir a los estrados judiciales, denunciarlos y lograr la restitución de sus derechos. El segundo libro del que hablaremos hoy conecta perfectamente con esa conclusión, pues desarrolla la transgresión como categoría de análisis. Recordemos la introducción que le hicimos en el canal A Ni calladas ni sumisas, transgresión femenina en Colombia, siglos XVII a XX. Por mucho tiempo se creyó que las mujeres de los siglos XVI a mediados del siglo XX, por los escasos derechos de los que gozaban, estaban completamente sometidas a sus padres, hermanos y maridos, y por lo tanto eran sumisas, recatadas, permanecían confinadas en el espacio privado del hogar y tenían como únicos campos de acción el matrimonio, la maternidad o el convento. No obstante, la historia de las mujeres que se viene desarrollando desde los años 90 y más profusamente desde inicios de los 2000, al interrogar instituciones como el cacicazgo, la encomienda, las haciendas, los conventos, el comercio y los expedientes judiciales, ha desvirtuado dichas creencias y ha encontrado a través de la categoría transgresión femenina a mujeres que, situadas en el límite de lo permitido, subvirtieron desde el periodo indiano los ideales de la subordinación patriarcal
moral, el recato, la conducta arreglada y la tolerancia al maltrato para generar una serie de agencias gracias a las cuales las nuevas generaciones gozamos de derechos. Circular en la calle, ganar su propio dinero con labores manuales, levantar la voz para expresar su malestar, defenderse por las vías de hecho, reclamar ante las autoridades eclesiásticas y judiciales, reivindicar el derecho a administrar sus bienes, pedir alimentos para los hijos, darse al amor libre, divulgar ideas políticas favorables a su sexo e incluso consumir y comerciar sustancias prohibidas, son algunas de las conductas que en contravía del ideal de mujer recatada y obediente podemos encontrar entre los siglos XVII y XX. De ni calladas ni sumisas, hoy en esta entrega sobre historia de las mujeres para el Archivo del Atlántico, queremos destacar el capítulo de la historiadora Lea Raquel Álvarez, candidata a doctora en Historia y Estudios Humanísticos Europa-América, Arte y Lenguas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Bajo el título «Ocurría vuestra merced demandando verbalmente por los alimentos, madres, hijos ilegítimos y justicia en las provincias de Cartagena y Santa Marta, 1763-1796», Lea Raquel aborda casos de mujeres de distintas condiciones que se dirigieron ante las justicias del nuevo Reino de Granada para interponer demandas contra algunos hombres que, según ellas, no cumplían los deberes propios de padres o esposos. Ellas usaron discursos de la época sobre lo que debía ser una recta administración de justicia con el fin de obtener dictámenes judiciales que las favorecieran en sus reclamos. De esa manera, se convirtieron en actoras importantes ante los tribunales a los que recurrieron para exigir sus derechos. La autora nos recuerda que en la práctica muchos hombres hacían promesas de matrimonio para que las mujeres cedieran al encuentro sexual. Desde luego, dichos matrimonios eran postergados por años, constituyendo un amancebamiento, del cual nacían hijos naturales que podían ser legitimados al momento de que los padres contrajeran nupcias y los bautizaran, con la complicidad absoluta de la Iglesia. El incumplimiento a la palabra de matrimonio se presentó en todos los estamentos, desde los indígenas hasta los blancos peninsulares, aunque fuera más visible entre los libres de todos los colores, porque quizás la élite se cuidaba más de no ventilar su deshonor. La secuencia de los hechos pocas veces terminaba bien. Una promesa de matrimonio, relaciones sexuales y un embarazo que era determinante para una demanda de alimentos. La frecuencia con la que se presentaban estos casos evidencia un espacio de libertad para la seducción en la sociedad neogranadina, aclara la historiadora. Lea Raquel recupera en su texto las historias de Dominga Barrera, quien demandó por alimentos a José de los Santos Castro, de la mulata exesclava María Mercedes Sevillano, que demandó al teniente don Pedro Bocio, y la historia de Manuel Antonia Gómez, que demandó a don Esteban Pupo, administrador de la Real Alcabala de la Villa de Monpós. Estos expedientes evidencian la costumbre de la barraganía, que Virginia Gutiérrez de Pineda nos explica, consistía en una unión que carecía de vínculo matrimonial, era común entre solteros, eclesiásticos y solteras, casado y soltera, y se presentaba como un fenómeno de interrelación de los estamentos altos con los inferiores. Por lo regular, el elemento femenino de esa unión se ubicaba en el estrato social inferior. Pero no solo ello, el texto también evidencia la agencia femenina en defensa de la manutención de los hijos y la apelación a las autoridades judiciales sin distingo de estamento, lo que nos habla, sin duda, de una interesante transgresión femenina. Finalmente, en esta sesión sobre la historia de las mujeres, recordemos la reseña del libro Aproximaciones a la historia de las mujeres en el Caribe colombiano, compilado por los historiadores Carolina Marrugo Orozco y Carlos Mario Castrillón. En 1918, la señorita de la élite barranquillera Beatriz Nieto, quien regresó a la ciudad después de haber realizado estudios comerciales en el colegio Wilhelm Gent de Curazao, causó un gran revuelo en los periódicos, pues se vinculó como cobradora de letras en el banco Spanish America, para apoyar con recursos a su familia, que atravesaba una fuerte crisis económica. Según registraban los periódicos, la gente, al verla pasar hacia su oficina, la señalaba. Muchos iban a verla en el oficio como si fuera un fenómeno, y la familia lloraba pensando en la pena, en la vergüenza que sufría la niña encantadora que debía estar a esas horas leyendo la novela María o tejiendo. Así recuerda la historiadora Rafaela Bozo Beso a una de las tantas mujeres que a inicios del siglo XX, debido a los cambios económicos que significó para Barranquilla su industrialización, se vieron fuertemente involucradas en la vida productiva de la ciudad. Mientras las señoritas de élite como Beatriz Nieto se formaban en carreras contables y administrativas y hacia los años 30 presionaban su ingreso a la educación superior en las universidades, las mujeres de a pie se transformaban de vendedoras informales
campesinas e indígenas en obreras que eran explotadas en jornadas de hasta 12 horas, acosadas sexualmente, obligadas a trabajar en condiciones inhumanas y condenando a sus hijas e hijos al mismo destino, pues los enrolaban en las fábricas desde que tenían edad para hacer alguna labor. La historiografía ha dado grandes luchas desde los años 70 del siglo XX para que, contrario a lo que sucedía en el XIX, los libros de historia no hablen de un solo modelo de mujer, religiosa, sumisa y restringida al espacio del hogar, donde se desarrollaba indefectiblemente como madre o esposa. La invitación de las historiadoras e historiadores desde los años 90 del siglo XX ha sido preguntarles a las fuentes por las distintas mujeres que emergen al cruzar las categorías etnia, clase y género, y analizar su cúmulo de experiencias y tensiones en un mundo de prácticas y valores propios de cada entorno social. De esta forma, en la larga duración, arriban las esclavizadas, las comerciantes de esclavizados, las trabajadoras de los sectores más humildes, las políticas e intelectuales de élite que lucharon y ejercieron sus derechos civiles, las criminales, las amas de casa consagradas, las desplazadas del conflicto armado, las niñas y las ancianas, entre otras, cada una con sus realidades y problemáticas. En 1995, Colombia vio aparecer una iniciativa insigne para la historiografía sobre las mujeres, la obra Las mujeres en la historia de Colombia, publicada bajo la coordinación de Magdala Velázquez Toro. Algunos de los temas que abordó fueron el mundo colonial y las mujeres, el control sexual y el catolicismo, las transgresoras sexuales, prostitutas, hechiceras y sodomitas, la vida privada en el siglo XIX y las familias y los hogares durante el siglo XIX y comienzos del XX. Desde entonces, algunos trabajos han pretendido recuperar a las mujeres en los diferentes periodos de la historia de Colombia, pero pocas han sido las propuestas regionales, y es precisamente ese el vacío que busca llenar aproximaciones a la historia de las mujeres en el Caribe colombiano. Miremos cuáles fueron los valores agregados de la obra que reseñamos en la historia detrás de los libros. Reseñar las obras de compilación siempre será una tarea difícil por lo variopinto de sus textos. Sin embargo, y sin el ánimo de dejar por fuera ningún trabajo, quiero destacar en este libro aquellos que evidencian el papel de las mujeres del Caribe colombiano en el mundo productivo. Dentro de este libro, en dicha tendencia historiográfica, juegan un papel clave los textos Explotación del cuerpo de las esclavizadas en la ciudad de Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII, de David Sánchez de Ávila, Sobreviviendo a pesar del fin de la esclavitud, mujeres propietarias de esclavos en Cartagena de Indias 1821-1852, de Sandra Milena Taborda Parra, y Administración femenina en el Estado soberano de Bolívar, el caso de Soledad Román de Núñez y su poder general en 1878, de David Quintero Ordóñez. Tres textos que demuestran que las transformaciones políticas y económicas, así como las realidades propias de cada protagonista, derivaron en iniciativas comerciales que situaron a las mujeres de élite en lugares tradicionalmente masculinos y que implicaron incluso el sometimiento de otras mujeres de estamentos bajos. Otra tendencia en esta obra es la apelación a la prensa para abordar la historia de las mujeres en el siglo XX, en la cual se inscriben los textos de Carolina Marrugo Orozco, Carlos Mario Castrillón Castro, Rafaela Bozobeso y Raúl Cera Ochoa. De ellos, sin embargo, quiero destacar los trabajos Biografías mínimas de mujeres artistas y escritoras del Caribe colombiano en el siglo XX y Conquista de la ciudadanía, espacio público en Barranquilla, 1920-1950, huellas de participación de las mujeres, pues hacen un puente entre transgresión, agencia política por la conquista de derechos civiles y el arte. Estos textos nos muestran cómo artistas como Lida Bolena, Amira de la Rosa, Meira del Mar y Marvel Moreno, con actitudes individuales y colectivas como el trabajo social, la escritura y las artes, fueron desplazando barreras y velos sociales de una ciudad profundamente conservadora y poco a poco fueron partícipes de cambios, al tiempo que evidenciaban resistencias con su presencia en la vida pública. Las autoras nos recuerdan que estas mujeres jugaron un papel definitivo en el Caribe colombiano como promotoras de derechos a través del activismo de la radio, de su vinculación a organizaciones internacionales y de sus reivindicaciones educativas en la lucha por la igualdad. En un tercer lugar, destacar el esfuerzo de la obra por reseñar experiencias políticas y migratorias a través de los textos Motivos, relatos y percepciones de mujeres del Caribe colombiano en México 1990-2013, de la profesora Gloria Bonilla, y representaciones sociales de la justicia de mujeres residentes en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado colombiano, de Dayana Carolina Fernández y Selene Ariza Ortiz.
El trabajo cierra con relatos de vivencias en los que se inscribe menopausia y sexualidad, una mirada a la vida de las mujeres mayores de 47 años en Barranquilla, de Ligia Cantillo Barrios. Más allá del caballito y el enyucado, algunos relatos y acercamientos a los oficios de las mujeres palenqueras, de Stephanie Beltrán Paredes, y empoderamiento femenino en el desarrollo, efectos en la maternidad adolescente, de Alison Fontalvo y Kentry Soto Márquez. A esos textos yo sumaría el segundo capítulo del libro. Pascuala Morales 1751 y Juana Martínez 1768 litigan en beneficio de libertad prometida por curas a cambio de amistad ilícita en Cartagena de Indias, de Dianis María Hernández. Con esta obra cerramos nuestra entrega de hoy para el Archivo Histórico del Atlántico, en la que les recapitulamos, hemos hablado de 3 libros que dejan en evidencia las estrategias femeninas en defensa de sus derechos en el Caribe neogranadino y colombiano. Se trata de Normas y transgresiones, las mujeres y sus familias en Cartagena de Indias y La Habana, 1759-1808. Ni calladas ni sumisas, transgresión femenina en Colombia, siglos XVII a XX. Y Aproximaciones a la historia de las mujeres en el Caribe colombiano. 3 obras que desvirtúan la idea clásica de una sociedad colonial sexualmente regulada en la que las mujeres supuestamente guardaban obediencia a sus maridos, permanecían confinadas en el espacio privado del hogar o toleraban con paciencia destinos trágicos. A través de casos judiciales develan a las mujeres que denunciaban a sus maridos por maltrato, defendían los alimentos de sus hijos, acudían a los estrados para pedir su libertad, cometían crímenes y generaban emprendimientos culturales, entre muchos otros aspectos. Estos 3 libros ponen sobre la mesa de discusión una agencia femenina que es importante recuperar para la historiografía, no solo para reconocerles a las mujeres sus apuestas por la individuación, sino para sacarlas del discurso victimista que les ha negado el protagonismo de sus destinos. Súper recomendados estos 3 libros que ustedes, los suscriptores del Archivo Histórico del Atlántico y el público en general, pueden adquirir en las principales librerías del país. No olviden visitar en YouTube nuestro canal La Historia Detrás de los Libros para conocer a fondo las publicaciones. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta entrega y los esperamos la próxima semana con una sesión sobre 4 libros relacionados con las luchas de los afrodescendientes por la libertad y la ciudadanía en el Caribe colombiano. Un fuerte abrazo y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.